Proceso de resolución de controversias. Hay que aprenderse bien ese concepto porque podría empezar a repetirse y por eso lo digo de nuevo. Proceso de resolución de controversias. Es el modo que establece el Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos para que empresas de ambos países solucionen conflictos con el Estado del otro país en cuestión. Esa herramienta activó Ohio National por los anticipos en las rentas vitalicias y es con lo que comenzamos la agenda económica de este jueves. El ministro de Relaciones Exteriores afirmó que la Cancillería asumirá la defensa de la posición chilena. Ahora se iniciará un periodo de 6 meses de negociación amistosa. Y si esas consultas no fructifican, la empresa Ohio National tendrá la posibilidad de acudir a instancias internacionales, específicamente el CIADI, que es la entidad perteneciente al Banco Mundial que se dedica a resolver controversias entre empresas y estados de otros países. Por ahora solamente ha habido una empresa la que ha formulado este reclamo, que corresponde por lo demás al tratado que tenemos con los Estados Unidos y que desde el punto de vista de la tramitación abre un periodo de 6 meses de consultas amistosas. Si esas consultas amistosas en definitiva no fructifican, la empresa tendrá la posibilidad de recurrir a instancias internacionales, específicamente al CIADI. En cualquiera de los dos escenarios, vuelvo a decir, la Cancillería va a asumir la defensa de la posición chilena. Como lo decía el canciller, la empresa controladora de Ohio National Seguros de Vida, que es la filial con presencia en Chile, ha sido hasta el momento la única en solicitar al gobierno en este proceso. Ohio National Seguros de Vida es en el mercado local la 10ª empresa en número de pólizas de rentas vitalicias. La primera es Confuturo, que es la compañía de la Cámara Chilena de la Construcción, seguida por la estadounidense MetLife y también Consorcio Nacional. Las compañías de accionistas nacionales están explorando caminos, pero solo en la justicia chilena, mientras que las internacionales tomarían acciones tal como Ohio. Eso están evaluando. Recordemos que según estimaciones de la Superintendencia de Pensiones, el anticipo de rentas vitalicias implicará el pago adelantado a los afiliados de cerca de 2.600 millones de dólares. Revisemos el hecho esencial que envió este miércoles Ohio National. Señalaron que Ohio National Holdings solicita al gobierno de Chile abrir un procedimiento de consultas amistosas y negociaciones para intentar resolver las graves consecuencias ocasionadas por la promulgación de la ley sobre los anticipos de rentas vitalicias. Continúa Ohio National diciendo que la promulgación de ese cuerpo legal tiene como consecuencia que el Estado de Chile está infringiendo las normas que prohíben todo tipo de expropiaciones, ya sea directas e indirectas. Este jueves se hizo una conferencia internacional organizada por la Asociación de Aseguradores. En esa cita, el presidente del gremio hizo un llamado a respetar las reglas del juego y volver a la institucionalidad. Mario Gacitúa aseguró que es en los países subdesarrollados donde no se respetan las reglas. Hoy día no es ninguna duda que en nuestro país y en el mundo entero, pero particularmente en nuestro país, tenemos una crisis de institucionalidad. Los países, la diferencia entre los países desarrollados y subdesarrollados, y se ha analizado a lo largo de la historia, no dependen si tienen commodity, no dependen si tienen un nivel educacional superior o si tienen una historia enorme como algunos de esos países. En realidad, la diferencia entre los países desarrollados o subdesarrollados es el respeto a las reglas del juego. Bueno, y en el mercado local, abogados ya están haciendo algunos cálculos de los efectos que podría tener este tipo de acciones y cómo lo ven en distintos países y también el efecto que tendría para las personas. Evidentemente repercute en lo que es la certeza jurídica y el riesgo país, cuestión que redunda, por cierto, en el otorgamiento de contratos de seguro, ya que las pólizas tienden a subir y tienden a encarecerse para los beneficiarios de aquella. Cambiamos de tema y les cuento que este jueves fue la cuenta pública de la SOFOFA, la última con Bernardo Larraín como presidente. Bueno, el ex líder de ese gremio y también expresidente de la CPC, Juan Claro, aseguró que de seguir con un modelo de soluciones rápidas y facilistas, la situación económica del país se estancaría. De imponerse un escenario donde tenemos este deterioro institucional,
con falta de capacidad de liderazgo del Poder Ejecutivo, con una especie de parlamentarismo de facto, con un sistema político tan atomizado, como se decía, buscando soluciones rápidas, facilistas. Más temprano yo creo que caeremos en un estancamiento económico, y la política tiende a ser más maniquea, el sistema político se polariza, y pareciera que el arte de la política consistiría en construir culpables más que en generar soluciones. En la ocasión, Juan Claro también hizo una autocrítica sobre el rol del mundo empresarial. Los empresarios, algo se refería a Bernardo, creo que de alguna manera nos quedamos en una cierta autocomplacencia. Pasamos muchos años en que no mantuvimos y no nos hicimos cargo de una serie de problemas que se debían venir. En la educación, más allá de lo que decía Bernardo, claramente, por ejemplo, la universitaria, si bien se había avanzado mucho en términos de cobertura y de acceso a la educación universitaria, obviamente, si uno lo mirara como una industria, era una industria que tenía problemas. Era una industria de que no estaba realmente alineado las competencias laborales que se están incorporando con el mercado de trabajo, por ejemplo. Pasamos ahora a noticias del mundo empresarial, porque BTG Pactual, a través de uno de sus fondos, anunció la compra de parte de los activos de Arauco. La transacción, que encabeza el consorcio liderado por Timberland Investment Group, supera los 385 millones de dólares y busca lograr la adquisición de casi 80.500 hectáreas de bosques ubicados en la zona centro y sur del país, de las cuales más de 61.000 hectáreas serían productivas. A través de un hecho esencial informado a la Comisión para el Mercado Financiero, Arauco y el Grupo Copec especificaron que, de ser autorizada la compraventa por parte de la Fiscalía Nacional Económica, esta tendría un efecto positivo en los resultados de la empresa por 192.500.000 dólares después de pagar impuestos. Además, señalaron que esta espera ser concretada durante el tercer trimestre. Y Timberland Investment Group es el área de activos forestales de BTG Pactual. También en el comunicado de prensa, donde se entregaron más detalles al respecto, señalaron que han estado buscando por más de una década la oportunidad para establecer presencia en Chile. Esta transacción, según ellos, ofrece la escala tanto la escala como los requisitos de alta sustentabilidad que buscan, y les complace invertir con British Columbia Investment Management Corporation y también APG, dos de los principales inversionistas institucionales del mundo. Pasamos ahora a información que tiene que ver con las ayudas sociales, porque luego de recibir las propuestas de la oposición y del oficialismo en el denominado diálogo por los mínimos comunes, el gobierno anunció este jueves que ingresará un proyecto de ingreso familiar de emergencia universal. La iniciativa contemplará montos por sobre la línea de la pobreza y solo va a excluir al 10% de las familias con más recursos del país. El ingreso familiar de emergencia, que hoy día va a pasar a ser un IFE universal, ¿no es cierto? Además va a tener importantes incrementos en los montos al tratar de acercarnos a la línea de la pobreza. Yo creo que ese es un tema que efectivamente vamos a tener que discutir en el Congreso, pero que creemos que puede ser muy bien recibido. Lo que le tiene que quedar claro al país y a nuestros compatriotas es que hoy día el ingreso familiar de emergencia, que llega a 13 millones de personas y con 100.000 pesos por persona, va incluso a ser mejorado en términos de monto y en términos de cobertura. Y eso es lo que creo que debe ser de alguna forma la noticia y lo que nosotros estamos tratando de comunicarle hoy día a nuestros compatriotas. Hacemos la pausa y al regreso estará con nosotros el todavía presidente de la SOFOFA, Bernardo Larraín. Este jueves fue la cuenta pública de la SOFOFA, la última que lidera Bernardo Larraín como presidente. Por eso es el momento de conversar con el todavía líder de la industria en nuestro país. Y lo vemos en pantalla. Bernardo, gracias por estar en Agenda Económica. Muchas gracias a ti, Nicolás, por invitarme a conversar. Bernardo, ¿cree que el sector privado está realmente en un mejor escenario del cual estaba cuando asumió usted en la SOFOFA hace 4 años? Mira, obviamente han sido 4 años bien dinámicos y complejos, digamos. Me acuerdo cuando iniciamos este periodo del 2017, dijimos que al país no le servían a los empresarios colgando un arco, atajando goles, y tenían que entrar a la cancha
público, ¿no es cierto?, a básicamente ser propositivos, en propiciar un reformismo decidido. Y yo creo que en esa condición de plataforma de SOFOFA para que los empresarios salgan a la esfera de lo público está mejor instalado hoy día que hace 4 años. Eso no tengo ninguna duda. Ahora, obviamente nos han tocado tiempos muy difíciles, ¿no es cierto? El 19 implicó un cambio radical, ¿no es cierto? Y eso si ustedes ven el apoyo, por ejemplo, al gremio empresarial del 17 al 19 subió de niveles de 25, 30 hasta 45. Bueno, junto con muchas otras instituciones y liderazgos que las personas perciben como que ostentan un cierto poder político, económico y social, ese apoyo se desplomó, no hay duda, y por lo tanto nos desafía a conectarnos mejor con esta sociedad, ¿no es cierto?, que obviamente que está demandándole mucho más a los empresarios. Por lo tanto, la respuesta es sí, pero nos queda mucho por hacer. Sí, yo me acuerdo cuando partió liderando la SOFOFA, quería acercar a la empresa, a las personas, también hacerla, no sé si la palabra es más integral, pero sí hacerle cambio bien importante, sobre todo a la orgánica dentro de SOFOFA. Por ejemplo, bajo su mandato se integró por primera vez a una mujer vicepresidenta, se hicieron muchos cambios internos y ahora en la última elección de directores, de consejeros, perdón, de la SOFOFA, también asumieron muchas mujeres nuevas. Desde dentro de la SOFOFA, ¿está conforme con la labor hecha y cree que logró permear hacia el resto de las empresas su mensaje? Mira, yo creo que sí, efectivamente, como tú bien dices, ¿no es cierto?, incorporamos a la directiva SOFOFA, siempre hubo más o menos un 40%, la mitad de los del comité ejecutivo fueron mujeres, las 2 vicepresidentas han sido mujeres, 2/3 del consejo de la SOFOFA, que está del consejo actual de la SOFOFA no estaba hace 4 años, por lo tanto hemos hecho también un recambio, una renovación. Hay personas activas, vigentes, de directivos, gerentes, presidentes de compañías que están hoy día en SOFOFA. En la última elección tuvimos un récord histórico de participación. Nunca habían participado todas las empresas socias de SOFOFA en el proceso electoral de consejeros, así que nos llena de satisfacción ese logro. Así que, por supuesto, básicamente la evolución empresarial, que es un área central de nuestra acción, tiene dos pilares fundamentales. Uno, dentro del perímetro de la empresa, en la forma de ser y hacer empresa, cómo nos conectamos mejor con esos clientes, con los trabajadores, con los proveedores y contratistas, con la comunidad y con la sociedad toda. Y por otra parte, el segundo pilar fundamental de esta evolución es una empresa mucho más activa en la esfera de lo público. Y esa activación tiene que ser de una forma mucho más transparente, mucho más horizontal, mucho más sistemática. Hoy día lo hablamos con Juan Claro en la mañana en la cuenta pública. Él decía, bueno, él le tocó liderar la agenda de crecimiento a principios de los 2000. Decía, bueno, esa forma como lo hicimos no se podría replicar hoy día. En ese entonces si bien fue transparente, si bien hubo una colaboración público-privada muy profunda, era más popular, decía Juan. Y hoy día tiene que ser mucho más abierta y transparente, básicamente de cara a los medios de comunicación, y por lo tanto es más difícil y hay que ser más pacientes. O sea, yo creo que en ese mundo empresarial por el cual tú me preguntas, ya no se piensa que es posible que, por ejemplo, se pueda trabajar en una comisión técnica entre la SOFOFA y el Ministerio de Hacienda ciertos planteamientos y luego, en el fondo, transformarlos en un proyecto de ley que se apruebe rápidamente en el Parlamento, que era lo que ocurría entonces. Hoy día no basta con esa interacción entre el mundo empresarial y el Ministerio de Hacienda con sus equipos técnicos, sino que tiene que ser un proceso mucho abierto con la sociedad, con los medios de comunicación y con otros actores que están participando en esta cancha de lo público. Y creo que eso lo hemos dejado bien instalado. El camino hay que profundizarlo, sobre todo en los tiempos que vienen, donde hay 2 procesos fundamentales, como el proceso para elaborar una nueva constitución y, por otra parte, el proceso de recuperación económica, que son 2 procesos que además son muy interdependientes. Si el proceso constitucional, si ahí prevalece la polarización, la cancelación, obviamente va a afectar la recuperación económica. Y viceversa, si la recuperación económica se posterga, finalmente va a trasladar esa tensión al proceso constitucional. Por lo tanto, en esta encrucijada, ¿no es cierto?, que nosotros vemos como una oportunidad, el mundo empresarial tiene que estar especialmente activo y de una forma diferente. Por así decirlo, el método hoy día es el resultado. ¿El método cuál es? Sistematicidad, frecuencia, horizontalidad, transparencia y escuchando a muchos actores, no solamente a los equipos técnicos, por así decirlo,
SOFOFA del Ministerio de Hacienda. Sí, ¿y qué le parece que durante los 4 años que usted estuvo liderando la SOFOFA hay dos cosas que sucedieron y es bastante evidente? Uno, y usted lo ha dicho bastantes veces, es que las opiniones técnicas, los argumentos de los expertos han quedado en un segundo y un tercer plano frente a la voluntad de quienes toman las decisiones, que en este caso son tanto el Congreso como también puede ser el gobierno. Y también que al mismo tiempo, esto es una opinión, el sector privado, a través de sus líderes, a través de los empresarios, ha perdido influencia precisamente en el diseño de las políticas públicas. Son dos cosas que, a mi juicio, han pasado simultáneamente. Y tú ves, por la misma razón, que tanto el mundo empresarial como la tecnocracia, los centros de pensamiento, ya no se limitan solamente a hacer un paper y básicamente publicarlo en la página web. Tú ves a todos los integrantes de los centros de pensamiento hoy día activamente participando en programas de radio y televisión, activamente conversando con otros actores de la sociedad civil, y por lo tanto yo no comparto esa apreciación de que hayamos perdido incidencia. Lo que pasa es que la forma para tener incidencia es mucho más compleja, porque debe ser en el fondo mucho más, por así decirlo, con la coparticipación de muchos actores. En ese entonces, insisto, había una cierta... en los tiempos, hacían el análisis hoy día Juan Claro, eran los tiempos donde era el primer gobierno socialista desde el presidente Allende, y había un deseo muy importante, ¿no es cierto?, de el gobierno del presidente Lagos de demostrar gobernabilidad y de que podía también gobernar la economía. Entonces había un interés proactivo de ese gobierno de hacer una colaboración con el sector privado. Hoy día el mundo es otro, el mundo es, ¿no es cierto?, mucho más fragmentado, mucho más diverso, los ciudadanos están mucho más empoderados, están sentados en la mesa y quieren sentarse en la mesa. Y eso demanda una acción mucho más sistemática, frecuente, transparente del mundo empresarial, sin la aspiración de evaluarnos en la medida, en el fondo, que logramos mañana, por así decirlo, transformar un planteamiento nuestro en una política pública. En ese sentido, efectivamente, hemos perdido incidencia, pero tal como la han perdido, en el fondo, todos los grupos de la sociedad. ¿Por qué? Porque en esta cancha donde se diseñan las políticas públicas, hoy día participan muchos más actores y el diseño tiene que ser transparente de cara a la ciudadanía. Y no es posible, en el fondo, básicamente, ese codiseño, en el fondo, entre grupos técnicos que finalmente se traducía en una política pública que era ampliamente acogida en el Parlamento. Eso hoy día no ocurre, y por eso se puede sostener, en el fondo, que hemos perdido incidencia. Pero es básicamente, es al revés. Estamos mucho más desafiados a que nuestra incidencia la recuperemos a través de un proceso sistemático, transparente, de cara a la ciudadanía, y co-construyendo propuestas con otros actores. Eso lo hace más largo, lo hace más difícil, pero lo hace más desafiante y es básicamente lo que demanda hoy día la ciudadanía. Hace 4 años, si no me falla la memoria, fue en su primera cuenta pública, en 2017, usted criticaba la hemorragia legislativa. Ese fue el concepto que utilizó. En ese momento estaba de presidenta Michelle Bachelet y se refería a la idea de que todo tenía que hacerse con proyectos de ley. Con lo que estamos viviendo ahora, ¿qué concepto usaría? Bueno, hay una profusión legislativa y yo le pondría un segundo concepto. Es una profusión legislativa que es muy asistencialista, lo que en alguna medida tiene sentido, porque básicamente se requiere una asistencia del Estado a las personas que lo están pasando mal en la pandemia. Pero no puede ser solamente asistencialismo inmediato. Más pronto que tarde tenemos que empezar a conversar reformas más estructurales, volver a ese camino del reformismo decidido, para enfrentar desafíos de largo plazo. Y eso brilla por su ausencia. Si uno piensa en el fondo, ¿cuáles son los planteamientos desde la política, desde las candidaturas, sobre, ¿no es cierto?, la recuperación económica? ¿Cómo logramos que esta recuperación económica no solamente sea vigorosa, sino que también sea resiliente y sustentable? ¿Cómo modernizamos, ¿no es cierto?, el Estado? En fin, yo creo que debemos pasar más pronto que tarde a esas reflexiones más de largo plazo y no solamente a esta profusión legislativa asistencialista que muchas veces está mal orientada y que finalmente va a terminar perjudicando a las mismas personas que se dice beneficiar. O sea, la agenda, por decirlo, tributaria, creemos que claro, es difícil en el fondo criticar esa agenda tributaria, porque parecen verdades establecidas. Y cualquier persona que intenta, en el fondo, hacer una advertencia de eventuales consecuencias es inmediatamente cancelada. Por eso yo siempre compatibilizo dos objetivos fundamentales. Primero, el apoyo a las personas, que lo entendemos y lo comprendemos y lo apoyamos. Pero al mismo tiempo tenemos que empezar a discutir con una mirada más de largo plazo y con sustento técnico. Tú decías que la tecnocracia estaba siendo ignorada. Bueno, la tecnocracia quizás en algún momento, en alguna dimensión, quizás presumió reemplazar a la política. Eso es equivocado. Pero no podemos irnos al otro extremo, digamos, que es básicamente prescindir de la técnica
en el debate político. Y cuando el 100% de los técnicos, por ejemplo, decían que el retiro de los fondos de pensiones que todos celebran hoy día, ¿no es cierto?, va a ser en el mediano y largo plazo muy negativo para las mismas personas que dice beneficiar, bueno, la política cierra sus orejas. Y eso es muy malo. Y eso es muy malo porque por muy popular que sea una medida, entre otras cosas porque esas personas requieren apoyo. Pero la responsabilidad de la política es brindarle apoyo en el fondo sin sacrificar básicamente su bienestar en el mediano y largo plazo. Tenemos que tener una cierta responsabilidad intergeneracional, que la asistencia de hoy día no implique una mochila para los ciudadanos de mañana. Y eso es lo que está pasando hoy día. Y por lo tanto esa hemorragia legislativa que sigue estando presente se agravó porque está siendo muy cortoplacista, más allá, insisto, de la necesaria asistencia en el cortísimo plazo que requiere la familia, que esa la apoyo y la comprendo. Bernardo, este miércoles conocimos a la que yo creo es la primera empresa del mundo financiero que amenaza con ir al CIADI con el Estado Nacional. Estamos hablando de Ohio National por la polémica por los anticipos en las rentas vitalicias. Se ha amenazado con ir al CIADI en la minería, en el Transantiago, también en el mundo de los aeropuertos, con Nuevo Pudahuel, pero nunca con el sistema financiero. ¿Qué le parece este hito que podría darse? Porque todavía no se va al CIADI, pero es un camino que podría ya haber comenzado. Bueno, es preocupante, por supuesto, porque probablemente hace mucho tiempo que Chile no era de aquellos países que estaban siendo demandados en el CIADI. Es muy poco frecuente que por lo tanto que esto se empiece siquiera a mencionar. Por supuesto que es complejo. Y eso dice relación también con otro componente de esta profusión legislativa, que, insisto, tiene una buena inspiración, quizás que es apoyar a las personas que puedan retirar en el fondo sus fondos, pero eso no se puede hacer a costa del Estado de Derecho, no puede ser a costa del derecho de propiedad. Mucho se dice que no hay ningún actor político que esté postulando que el derecho de propiedad se va a debilitar en la Constitución. Y eso todos lo compartimos. Yo no jamás haría campaña del terror en este sentido, pero ojo, cuando por la vía regulatoria, las limitaciones regulatorias o las intromisiones en contratos vigentes son de tal envergadura, termina siendo igualmente expropiatorio, digamos. Y eso hay que decirlo con precisión, sin ninguna inhibición. Y eso obviamente que genera... Esto mira, yo nunca he sido partidario de los escenarios catastróficos, que se acaba la minería, si es que hay un royalty, que se acaba el negocio de los seguros, si es que ocurre lo que está ocurriendo, si es que se acaba, no sé, que se apaga la luz, si es que no hacemos tal o cual en el fondo de desarrollo energético, en fin. Eso que se critica, yo comparto esa crítica. Es una forma de debatir. Sin embargo, hay que pensar cuál es el contrafactual. ¿Cuántos proyectos se van a postergar? ¿Cuántos proyectos mineros se van a dejar de hacer? ¿Cuántos empleos formales, que es el camino para, en el fondo, disminuir la precariedad de tantos chilenos que tienen que recurrir obligadamente a la informalidad, que en Chile alcanza un 30% en comparación con un 10% en la OCDE? O bien esa mujer que ni siquiera puede tener una oportunidad laboral porque no puede ni siquiera buscar trabajo. En Chile la participación laboral de las mujeres es 15, 20 puntos menos que en la OCDE. Esas dos, la informalidad y la participación laboral de mujeres y jóvenes, son las principales fuentes de precariedad. Pues bien, ¿cómo se logra revertir esa fuente de precariedad? Con empleos formales que en general los generan las vilipendiadas grandes empresas. Y por eso es tan relevante, en el fondo, seguir en el fondo profundizando el desarrollo de todos los eslabones del mundo empresarial, pequeñas, medianas y grandes. Son todos partes de una misma cadena. Al final, en el fondo, si crece la grande, crece la mediana, crece la pequeña, y lo más importante, genera esos empleos formales que pueden, en el fondo, revertir las que son las principales fuentes de precariedad, de las cuales muy poco se habla. El mundo de los columnistas, de la opiniología, siempre apuntan, ¿no es cierto?, a ciertas razones detrás de la precariedad, Bernardo, con un alto contenido ideológico. Pero la verdad es que esa fuente de precariedad está en la informalidad, está en la menor participación laboral de mujeres y jóvenes que se han profundizado con esta pandemia. Bernardo, mi última pregunta, porque nos queda poco tiempo. Lo más probable es que Richard von Appen sea quien lo reemplace desde el 26 de mayo, es el único candidato. Mi pregunta es, ¿usted cree que es la mejor opción para reemplazarlo al frente de la SOFOFA o simplemente fue el único que quiso tomar su puesto en este momento del país? No, yo creo que Richard von Appen hemos trabajado juntos por mucho tiempo, fuimos parte del mismo grupo de trabajo que elaboró este proyecto SOFOFA, que se articula en base a estos dos pilares, ¿no es cierto? Por un lado, evolución empresarial, promoverla de forma sistemática. Si nosotros emplazamos al Estado para que se modernice, con mayor razón tenemos que emplazarnos a las empresas para evolucionar en forma mucho más rápida. Richard fue parte de ese proyecto,
Pilar 1, evolución empresarial. Pilar 2, activos en la esfera de lo público, promoviendo de forma propositiva, permanente, sistemática, políticas públicas para, en el fondo, mejorar el marco institucional y regulatorio de Chile. Son dos cosas fundamentales. Richard va a profundizar ese camino. Estoy seguro que va a ser un gran presidente de la SOFOFA. Bernardo Larraín, presidente de la SOFOFA, muchas gracias por esta, que será la última entrevista en Agenda Económica, al menos en ese cargo. Que esté muy bien. Y muchas gracias, Nicolás, a ti por las muchas conversaciones muy buenas que tuvimos, y agradecer también a todas las personas que me tocó conocer y trabajar en estos 4 años de presidente de la SOFOFA, que fueron muy gratificantes, muy motivantes y muy desafiantes para mí en lo personal. Muchas gracias. Gracias a usted también. De esta forma terminamos la Agenda Económica de este jueves. Sean con nosotros acá en CNN Chile.